Hola, buenos días. Hola, te damos la bienvenida a este espacio de actualización en seguridad social. Hoy hablaremos de un tema muy importante y que genera dudas e inquietudes entre nuestros usuarios. ¿Cuáles son los casos en los que no debo realizar aporte a pensión? Conócelos con nuestro experto Germán Linares, quien ya se encuentra preparado para dar inicio a esta transmisión. Hola, buenos días. Bienvenidos a este primer espacio del año 2023 que hemos preparado para ustedes. Una transmisión en vivo a través de las redes sociales, un Facebook Live sobre temas de interés. Como siempre, estamos aquí muy atentos para actualizarlos, para contarles, para aclarar todas sus dudas, sus inquietudes. Bueno, esta es la idea, que siempre estemos aquí acompañándolos a ustedes en todo este proceso de el pago de la seguridad social. Mi nombre es Germán Linares, del operador de información Pago Simple, y estaremos en este espacio que hemos preparado para ustedes, justamente aclarando las dudas, las preguntas, las inquietudes acerca de un tema que ha sido de frecuente y constante consulta, justamente con los últimos cambios normativos que se han realizado, y es: ¿en qué casos no estoy obligado a pagar pensión? Entonces, miren lo importante para que tengamos toda la claridad del caso. ¿Qué es lo que sucede? Pues que con la resolución 2012, ustedes saben que se habilitaron unos controles muy especiales justamente sobre los subtipos de cotizante 3, no obligado a cotizar aportes por edad, y subtipo de cotizante 4 con requisitos cumplidos para pensión. Teniendo en cuenta esta situación, pues queremos entonces contarles y aclararles cuáles son los casos en los cuales no se debe aportar a pensión, para que ustedes ya tengan toda la certeza y sepan que con sus trabajadores que ustedes contraten en sus empresas, con los contratistas que ustedes tengan contrato por prestación de servicios, y si usted simplemente es independiente por cuenta propia, pues sabrá efectivamente en qué momento no está obligado a cotizar pensiones. Recuerden que esta transmisión, para las personas que no se alcanzan a conectar, va a quedar allí disponible en las redes sociales a través de la página de Pago Simple en Facebook. Ustedes allí la pueden replicar, le pueden dar like, la pueden comentar, hagan todas sus preguntas, sus comentarios. Aquí estaremos muy atentos directamente a resolver todas esas dudas que ustedes tengan acerca de este tema tan interesante. Bueno, entonces aprovechemos este momento, aprovechemos este tiempo y empecemos a aclarar esas dudas, esas dificultades que ustedes tengan respecto a este tema. Inicialmente, bueno, contarles pues que desde la ley 100 de 1993 se hace necesario realizar aportes al sistema integral de seguridad social. Recuerden que cuando hablamos de integral no hablamos solamente de la salud o solamente de la pensión, hablamos de todo el sistema integral de protección social, que implica la salud, la pensión, los riesgos laborales y los parafiscales en el caso de caja de compensación familiar. Entonces, importante que tengamos inicialmente claridad sobre este tema. Como ya está definido pues que se debe realizar un aporte en seguridad social, empecemos a mirar entonces cuáles son los casos en los cuales no tendría que realizar aportes en seguridad social. El primer caso en el cual no tengo que realizar aportes es cuando ya estoy pensionado. Una persona que ya completó sus requisitos para pensionarse, si está en Colpensiones, pues ya tiene la edad, ya tiene las semanas cotizadas, ya hizo su solicitud de pensión, ya recibió una resolución de pensión y ya le están pagando o consignando su mesada pensional en la cuenta de nómina como pensionado. Esta es una persona que tiene toda la posibilidad de tener nuevamente un contrato laboral y puede empezar a laborar en cualquier entidad que lo contrate, ya sea pública o privada. Bueno, esta persona pues sencillamente, como ya tiene ese requisito de pensionado por vejez activo, no tiene ningún inconveniente, no tendría que realizar aportes en pensión, pero sí tendría que hacer un aporte adicional al que le descuentan de su pensión en salud, que justamente es al subsistema de salud, a riesgos laborales
y a caja de compensación familiar si está contratado por una empresa. En ese caso, esta persona que ya recibe su mesada pensional no está obligada a cotizar pensiones. El otro caso, una persona que ya recibió su mesada pensional, ya completó las semanas, ya completó la edad, o si está en un fondo privado, pues ya completó los requisitos, ya realizó su solicitud y ya recibió la resolución, la respuesta. Recuerden que el tiempo máximo que tiene cualquier fondo de pensiones para dar respuesta a una solicitud de pensión es de 4 meses. Ese es el tiempo máximo por ley que tendrá el fondo para dar una respuesta. En ese caso, cuando le den la respuesta, ya sabe que cumple con los requisitos, ya sabe que le van a empezar a pagar su mesada pensional, ya sabe a partir de qué quincena le empiezan a pagar su mesada pensional y ya la persona tiene como tal ese requisito. Como ya completó su requisito, tiene la posibilidad también de tener un contrato por prestación de servicios. En este caso sería un independiente por vejez activo. Esta persona no estaría obligada a realizar aportes en pensión por ese nuevo contrato, por ese contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque ya tiene un requisito como pensionado y ya está incluido dentro de una base de datos que lo identifica como pensionado. De manera que si usted lo marca como subtipo de cotizante 1, pensionado por vejez activo, o subtipo de cotizante 2, independiente pensionado por vejez activo, cualquiera de los dos ya va a aparecer en la base de datos y el sistema simplemente le dice sí, perfecto, ya existe, exonerado del pago de pensión y tendría que pagar los demás subsistemas. Bueno, si es un independiente, en este caso tendría que pagar la salud y los riesgos laborales en caso de que tenga contrato por prestación de servicios. Si simplemente pues va a pagar por cuenta propia, pues tendría que pagar solamente la salud en ese caso. Ahí tendremos los dos primeros escenarios en los cuales no estoy obligado a cotizar pensiones porque ya completé los requisitos, ya estoy recibiendo mi mesada pensional y ya estoy registrado en la base de datos que me identifica como tal, y en tal sentido no tengo que realizar esos aportes a través de los operadores de información en pensión, porque ya quedaría habilitado solamente para pagar la salud, los riesgos y los parafiscales. Bueno, la otra situación especial que me exonera de ese pago en pensiones, ¿cuál es la situación? Cotizante no obligado a cotizar pensiones por edad, entonces las normas son totalmente claras. Me dicen, claro, hay unas edades que cuando la persona tiene esa edad y nunca ha realizado aportes en pensión, pues sencillamente no tiene sentido que en este momento empiece a realizar un aporte teniendo en cuenta que no se va a pensionar esta persona. Entonces ahí es importante considerar cuáles son esas reglas o esos requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, si hablamos de un cotizante que sea dependiente, ojo, dependiente, no independiente sino dependiente, dice que la persona que ya tenga 60 años, no importa si es hombre o mujer, esta persona que nunca ha cotizado a pensión no estaría obligada a cotizar pensiones. Bueno, entonces si esa es la condición, una persona que es dependiente, que ya tiene 60 años, hombre o mujer, que nunca haya cotizado a ningún fondo de pensiones, no estaría obligado a realizar o a efectuar este aporte en pensiones. Esa es la primera condición. Bueno, trabajador dependiente. Viene otra condición y es para los independientes. Cualquier independiente, hablamos de mujer que tenga 50 años, hombre que tenga 55 años, que nunca haya cotizado a pensión, tampoco estaría obligado a realizar esos aportes en pensión. Ojo, porque la edad debe cumplirse. Porque de pronto me preguntan, mire, es que tengo 49 años, no, le falta uno. La norma es clara, dice cuando sea hombre de 50 años que nunca ha cotizado a pensiones, quedaría exonerado o exento de ese pago en ese caso. ¿Listo? Igual para las mujeres. Mujeres 50 años, hombres 55 años, es lo que está determinado. Que nunca hayan cotizado a pensión, que tengan la condición o la calidad de independiente, van a tener la posibilidad de quedar exonerados de ese aporte en pensión. Y hay otra condición que dice personas que pertenezcan al régimen de ahorro individual, bueno, hombre o mujer, mujer de 50 años, hombre de 55,
que nunca haya cotizado a pensión también quedará exonerado de realizar ese aporte. Pero recuerden que ahorita con la resolución 2012, la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, UGPP, pues tiene una base de datos determinada en la cual me dice el listado de estas personas que están incluidas acá en esta base de datos no debe hacer uso de este subtipo de cotizante del cual estamos hablando, que es cotizante no obligado a cotizar pensiones por edad. Entonces, ¿qué hace el operador de información? Valida o verifica que si yo estoy marcando subtipo de cotizante 3 y la persona figura en esa base de datos, pues le va a aparecer una glosa, un mensaje de error indicando que debe realizar el aporte, pues porque no está cumpliendo con ninguno de los requisitos o las condiciones que acabamos de mencionar. Bueno, recuerden que a través de las redes sociales vamos a aclarar las dudas, las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Pregunten por favor, no se queden con ninguna duda, con ninguna inquietud. Aquí estamos muy atentos para aclarar esas dudas que ustedes tengan. Alberto Rendón, buenos días para Ángela Tania Rivera también, para Luberdaney Romero Taborda, Marcela Botero. Marcela nos dice que nos está escuchando bien. Marcela, revisemos de pronto algún tema de audífonos, porque creo que las otras personas tienen buena señal, buena recepción. Jacqueline Alford dice, cuando no se puede afiliar a una persona a pensión porque retiró el bono pensional y tiene más de 57 años, Jacqueline, en ese caso esta persona debería estar marcada también en esa base de datos del fondo de pensiones del cual hizo retiro de la devolución de aportes, que ese es el otro caso del cual vamos a hablar ahorita. En ese caso no está obligada a cotizar pensiones porque ya está en esa base de datos y tiene la posibilidad de seguir realizando el aporte solamente a la salud. Bueno, Cris Pulgarín Vega nos dice, si estoy en Colombia Mayor puedo pagar ARL esporádico. Cris, es que Colombia Mayor tiene una condición especial y es que está diseñada para aquellas personas que tienen unos ingresos que no superan el 50% del salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, si yo estoy recibiendo un subsidio de Colombia Mayor para poder acceder a mi pensión, por un lado, y por el otro lado me voy a pagar la salud y los riesgos laborales sobre un salario mínimo, que es lo mínimo que me recibe el sistema, entonces ya tendría que perder ese derecho de Colombia Mayor, porque me van a decir, usted ya tiene unos ingresos que superan el salario mínimo, entonces no tiene por qué estar recibiendo un subsidio de Colombia Mayor. Esa será la situación, por eso no es aconsejable. Además, yo no puedo combinar el tipo de cotizante 33 con el tipo de cotizante de independiente. Bueno, entonces hay que estar atentos con este tema. Denis Gerardo Quintero Laverde nos dice, buen día, si tengo 57 años y soy independiente, ya tengo más de 400 semanas, Denis, pero no nos completa la pregunta, Denis. Recuerde que para acceder a la pensión se deben cumplir los dos requisitos, ¿no? Las semanas y la edad, ¿sí? O si está en un fondo de ahorro privado, pues debe cumplir con un ahorro que tenga allí definido para poder acceder a su pensión y un número de semanas mínimas también. Bueno, eso es lo importante. Si no, pues tendría que recurrir a la figura cuando complete la edad, o sea, 57 años mujeres, 62 años hombres, la figura de devolución de aportes. Paula Ginés Rico Rodríguez, si es extranjero está obligado a pagar pensión. Paula, los extranjeros, la norma dice, los extranjeros no están obligados a cotizar pensiones en nuestro país siempre y cuando estén realizando aporte de pensión en su país de origen. Si me demuestra que está realizando aporte de pensión en su país de origen, aquí lo marco, hay una casillita que dice extranjero no obligado a cotizar pensiones, y sencillamente el sistema ya lo va a exonerar de ese aporte y no tendría que realizar ese pago. Para los extranjeros también está condicionado a que el tipo de documento de ese extranjero sea cédula de extranjería, pasaporte, salvoconducto, permiso especial de permanencia o permiso por protección temporal. Si tiene cualquiera de esos, entonces no tendría ningún inconveniente. ¿Listo? Denis Gerardo Quintero dice, no quiero seguir pagando pensión. Bueno, Denis, por eso estamos justamente en ese caso. Bueno, estamos diciendo en qué casos, en qué situaciones no estoy obligado a pagar pensiones. ¿Listo?
Germán Guillermo Carrión Linares dice, ¿se puede solicitar una liquidación nueva de reembolso de lo cotizado así haya pasado un tiempo por sospechar que no ha sido la justa? Gracias. Sí, Germán, en cualquier momento usted puede solicitarle a su fondo de pensiones una reliquidación, tiene toda la libertad, usted le hace la solicitud, ellos revisan allá el caso que usted les vaya a plantear y si hay lugar a ello, le entregarán entonces el excedente, lo que corresponda a una reliquidación, le reajustarán el valor que le devolvieron o lo reajustarán el valor de su mesada pensional. Bueno, Denis Gerardo dice que tiene más de 1600 semanas. Bueno, Denis, tiene más de 1600 semanas, pero le falta la edad, lo ideal es seguir realizando esos aportes hasta completar. Miren que lo ideal siempre será apuntarle a la pensión. Es mejor apuntarle a la pensión que solicitar la devolución de los aportes. Es que cuando uno solicita la devolución, entiendo que hay situaciones en las cuales no hay nada más que hacer sino pedir la devolución, pues ese dinero normalmente no se ve, ¿cierto? Se gasta muy rápido, mientras que la pensión la voy a tener de manera vitalicia. Entonces mi sugerencia siempre será, en este caso, Denis Gerardo, pues sígale apuntando, complete ya su edad y haga entonces la solicitud de su pensión. Marcela Botero dice que ya escucha, perfecto, qué bueno Marcela. Jacqueline Alford dice, tengo 62 años, tengo afiliación a Colpensiones, llevo 12 años cotizando, pero quisiera retirar mi bono pensional, ¿cómo hago, Jacqueline? El bono pensional, al momento en que usted haga la solicitud, mire, revise por favor su historia laboral, cómo está de semanas. Si usted ya tiene las semanas, pues como ya tienen la edad, pues le van a hacer una liquidación, una asignación de su mesada pensional, y dentro de esa mesada pensional pues se incluiría el bono en caso de que tenga derecho a ese bono pensional. Bono pensional es cuando coticé al Seguro Social, Instituto de Seguros Sociales, o cuando laboré en una entidad pública por algún tiempo, tendría derecho a ese bono pensional. Se lo van a incluir ahí en la liquidación, ya sea en la liquidación de la mesada pensional o ya sea en la liquidación de la devolución de saldos, pero revise por favor en primer lugar las semanas. ¿Listo? Listo. Lisset Guerrero Molina dice, ¿qué subtipo de cotizante usamos para los extranjeras? Lisset, ninguno, no hay ningún subtipo de cotizante. En el operador de información hay una casillita, una dice colombiano no obligado a cotizar, colombiano residente en el extranjero, esa es una, y hay otra que dice extranjero no obligado a cotizar pensiones. Son dos casillitas, marque una de las dos si cumple con las condiciones que acabamos de manifestar. Bueno, Jessy Dávila dice, tengo 58 años, no tengo casi nada de semanas cotizadas, considero que ya no es factible que pague pensión, no quiero seguir pagando eso, pero dicen que ahora es obligatorio para pagar salud. ¿Cómo me puedo librar de pagar pensión, Jessy? Pues revise, entiendo que ya tiene semanas cotizadas, quiere decir que usted sí ha cotizado. El tema de la edad aplica para las personas que nunca han cotizado, y por eso estamos haciendo este espacio. ¿En qué casos no estoy obligado a cotizar pensión? Aquí no está clasificado y así dentro de ninguno de los casos que hemos manifestado hasta el momento. En tal sentido sería importante seguir realizando el aporte o esperar hasta que complete la edad, y sencillamente cuando ya tenga la edad pues podrá hacer la solicitud de la devolución de saldos. Ángela Tania Rivera dice, los extranjeros que están obligados pueden pedir devolución del aporte cuando ya se retiren del fondo y ya no vayan a cotizar. Sí, Ángela, les van a hacer la devolución cuando completen los requisitos efectivamente. Bien, Jonathan Villota Benítez nos dice, mi madre cotizó pero no le alcanzaron la semana, le faltaron 100 aproximadamente, pero ya tiene la edad. ¿Cómo puedo hacer la solicitud? Jonathan, si le faltan 100 semanas apenas, 100 semanas son 2 años, haga un esfuerzo, cotice esos 2 años y va a tener la pensión. En vez de solicitar la devolución, va a tener una pensión que es de carácter vitalicio. Entonces esa sería mi sugerencia. John Cristian Castillo, tengo 50 años, estoy en un fondo, me quiero pasar a Colpensiones. ¿Se puede, John Cristian? Ya no es posible. Cuando a usted le falten 10 años para completar la edad actual, la edad máxima, que es de 57 años mujeres, 62 años hombres, quiere decir que mujeres a los 47, hombres a los 52, a los 52, entonces aquí me está diciendo que tiene 50, lo podría hacer, sí lo podría hacer, John Cristian. No ha completado los 52. Antes de cumplir los 52, haga la solicitud. ¿Cómo la hace? Vaya a su fondo
actual, pida una doble asesoría, ahí le van a entregar un documento, se va para Colpensiones, muestra allí su documento de doble asesoría, allá le van a entregar otro documento y usted realiza su afiliación. Ojo, antes de que complete los 52 años. Y las mujeres antes de completar los 47 años. Si llegamos a esa edad, ya no se puede hacer la solicitud por la vía ordinaria y tocará hacerlo a través de la vía judicial, es decir, a través de una demanda que se tarda más o menos entre 24 a 27 meses esa demanda, y los costos son altos, ¿no? Se cobran hasta 10 salarios mínimos por trasladar a la persona a Colpensiones nuevamente. Bueno, Valger Brito Jiménez dice: no alcanzo a pensión, tengo 800 semanas, tengo 60 años, pero sigo cotizando, alcanzo a algo de una pensión. Gracias, Valger Brito Jiménez. Pues Valger, son 1300 semanas, le faltarían 500 semanas, digamos que los 25 años cotizados, las 1300 semanas equivalen a 25 años. Bueno, 1300, usted tiene 800, le faltaría también un tiempo determinado, tiene 60 años. Mire la posibilidad, revise qué posibilidad tiene de seguir realizando aportes, y si definitivamente usted dice pues ya no tengo ninguna opción, pues cuando complete los 62 años va a su fondo y pide una devolución de saldos, que es el tema del cual vamos a hablar enseguida. Bien, seguimos atendiendo sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios a través de redes sociales. Les comentaba entonces, persona que ya tenga la calidad de pensionado no está obligado a cotizar pensiones, puede trabajar con un contrato laboral, puede trabajar como independiente y no tendrá que realizar ningún aporte adicional en pensión. Bueno, esas son las dos primeras situaciones. La tercera situación es la persona que ya tenga, que no esté obligada a cotizar pensiones por edad. Dijimos, hay unos requisitos: personas que nunca hayan cotizado, hay que tener en cuenta su calidad de dependiente, independiente, si están en régimen de ahorro individual, la edad también allí juega un papel importante, y ahí determinamos si cumple con esa condición, no estaría obligado a cotizar pensiones por edad. Pero ojo, porque lógicamente esta información se va a confrontar con los datos que tenga la UGPP en la base de datos, y dependiendo de lo que figure allí nos dirá si la persona efectivamente no está en esa base de datos, pues lograría estar exonerada de ese aporte utilizando esta figura. La otra figura es el cotizante con requisitos cumplidos para pensión. ¿Qué quiere decir? La persona que ya completó sus semanas, que ya completó su edad, que ya tiene su capital allí acumulado, esas personas que ya están realizando el trámite para obtener su pensión, esas personas también quedan incluidas en una base de datos, y a estas personas también se les puede exonerar de ese aporte en pensiones, pero se verifica de acuerdo a la nueva normatividad, la resolución 2012, se verifica efectivamente que no figure. Si figura en la base de datos es porque la persona tiene que seguir haciendo aportes en pensión hasta tanto complete su edad. Ojo, porque habrá algunas situaciones en las cuales estoy figurando en la base de datos pero ya tengo los requisitos. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Me voy para la UGPP, llevo los soportes, le digo: mira, aquí están mis soportes, yo ya tengo estas semanas, tengo esta edad, por favor actualízame la información, y la UGPP claro que validará y procederá a retirarlo de esa base de datos para que usted pueda quedar exonerado de ese aporte en pensión. Entonces esa será la otra opción, la otra condición que usted tiene allí para no tener que realizar estos aportes. Hablemos de la otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Las personas que han retirado o han reclamado una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva. Bueno, si me voy a un fondo privado se llama devolución de saldos, si me voy a Colpensiones se llama indemnización sustitutiva, y en ese caso es para las personas que por acá nos han manifestado la situación. Me dicen: mire, es que yo tengo 55 años, 60 años y tengo la mitad de semanas. En ese caso, claro, yo diría, bueno, siempre, como les dije hace un momento, traten de lograr, de obtener su pensión, pero cuando las condiciones ya no dan para esto, pues se puede solicitar esa devolución. ¿Qué hacen allí? Se hace un cálculo actuarial del dinero que usted aportó, lo traen a valor actual, sacan un promedio y le entregan un porcentaje de lo que usted aportó. ¿Cuánto es? Es que eso depende de lo que usted haya aportado, el número de semanas que usted aportó,
y el ingreso base de cotización que usted tiene en ese momento, ¿sí? Habrá personas que empezaron aportando 48.000 pesos, ese era su salario en ese momento. Otros dirán, no, es que yo aportaba 100.000 pesos. Otros dirán, no, yo se alcancé a aportar hasta 600.000 pesos. Bueno, cosas de ese estilo, dependiendo de ese aporte, dependiendo del tiempo que hayan laborado en las semanas, pues les van a hacer esa devolución. Y esa devolución se la entregan en un único pago, reemplaza totalmente a la pensión de vejez. Y ojo, porque cuando yo solicite la devolución, me van a incluir en una base de datos. Y esa base de datos entonces va a impedir que yo siga realizando aportes en pensión. Entonces, ¿qué pasó? Que yo fui, hice la solicitud de devolución de aportes, me entregaron mi dinero efectivamente, claro, porque cumplía con los requisitos. Esa devolución de aporte no se puede pedir sino hasta que haya cumplido la edad máxima, 57 años mujeres, 62 años hombres. Bueno, ahí tendrá esa posibilidad. Y ojo, porque hay otra situación adicional. Algunas mujeres especialmente que han ido a reclamar la devolución de aportes les están diciendo, miren, usted tiene derecho a un bono pensional, aquí lo tiene efectivamente, ese bono pensional se lo vamos a incluir dentro de la devolución de aportes que le hagamos que usted me está solicitando, pero ese bono pensional lo puede redimir hasta los 60 años. Entonces le van a decir a la mujer, pues tiene 57, espere 3 años más, cuando complete los 60, viene, pide nuevamente la devolución, le hacemos la devolución, pero le incluimos el valor del bono pensional. Eso también puede suceder, listo, para que estemos allí muy atentos. Pero si la persona pidió la devolución y después dice, no, pues es que me salió un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios, bueno, se va a trabajar y la persona le pregunta en fondo de pensiones, dice el nombre del fondo de pensiones en el cual estaba cotizando la última vez, pero se le olvida decir que ya reclamó la devolución de saldos. Cuando le van a hacer este aporte en la empresa que le ha contratado, le van a decir un mensaje de error, dice no es posible recibir el aporte en pensión, debe marcarlo como subtipo de cotizante 05, que es persona que ya reclamó devolución de aportes, y en ese caso ya tendría la posibilidad de seguir laborando, pero no tiene que hacer aportes en pensión. Ojo, porque también las normas son muy claras. Dice, la indemnización sustitutiva que se recibe por devolución de aportes no es compatible, ojo, no es compatible con la pensión de invalidez o con la pensión de sobrevivencia. Entonces no se puede pretender que la persona reclamó devolución de saldos, posteriormente siga laborando, tenga una enfermedad de origen común y que vaya a pedir una pensión de invalidez, no se la van a otorgar, o una pensión de sobrevivencia. Si llega a fallecer, no le van a dar pensión de sobrevivencia a su familia. Bueno, si la persona tiene un accidente laboral o una enfermedad laboral, así haya reclamado devolución de saldos, como este es un tema que le compete a la ARL, sí le van a hacer ese reconocimiento. Bueno, entonces, ojo con esos temas. Bueno, miremos aquí qué más dice. Doña Olga Lucía Lozano nos dice, la persona que está pensionada y está por el régimen de excepción y necesita pagar solo ARL como independiente, ¿qué debe hacer? Olga Lucía, régimen de excepción. ¿Quién pertenece al régimen de excepción? Los militares, fuerzas militares, docentes del magisterio, personas que formen parte de la nómina de Ecopetrol y de Frontino Goldmine. Bueno, si esas personas están allí, entonces su pensión la obtienen una vez logren demostrar que han laborado 25 años en estas entidades. Bueno, no importa la edad, no importan las semanas, 25 años automáticamente ya se pensiona. Ojo con los militares que se retiran con una asignación de retiro. Bueno, porque eso no es una pensión, ¿listo? Si me dan una asignación de retiro, no es una pensión. Cuando el militar sale con asignación de retiro, ¿qué tiene que hacer? Venir a un fondo público o privado, afiliarse, seguir realizando sus aportes. El histórico que tenía ya en el régimen de excepción se lo van a pasar al fondo que él haya seleccionado y le van a contabilizar para que él pueda cumplir sus requisitos y acceder a su pensión, ya sea en un fondo público o en un fondo privado. Bueno, entonces primero que todo estemos muy atentos efectivamente a que cumpla con ese requisito, porque se tiende a confundir mucho, se confunde
Y el militar dice, ya me pensioné, y resulta que no se pensionó, le dieron asignación de retiro. La asignación de retiro entonces implica que tiene que seguir haciendo aportes. Si se pensionó, entonces debe estar marcado como pensionado por vejez activo o independiente pensionado por vejez activo, cualquiera de los dos. En ese caso se verifica en la base de datos y si figura allí no habrá problema, podrá quedar exonerado de pagar la pensión. Ese será el otro tema allí. Bueno, Belger Brito Jiménez dice, no entiendo, ¿existe ganar media pensión cotizando más de la mitad? Si puede existir media pensión, gracias. Valger, media pensión. Bueno, no, la pensión en Colombia no puede estar por debajo del salario mínimo mensual legal vigente. Bueno, o sea, lo mínimo que se puede ganar una persona, un pensionado, es un salario mínimo, que para este año está en 1.160.000 pesos. Bueno, no existe otra posibilidad de que yo tenga media pensión. Por ahora no está contemplado de esa manera. Luz Elena Zapata Urrego nos dice, tengo 56 años, creo. Ya he cotizado 1.360 semanas, estoy en fondo privado, puedo dejar de pagar pensión. Luz Elena, en un fondo privado, ahí se requiere un capital mínimo de 280 millones de pesos para que mi pensión sea igual a un salario mínimo. Bueno, esa es la proporción. Si usted revisa y tiene ese capital allí ahorrado, pues tendrá la posibilidad, porque el otro requisito es que tenga al menos 1.150 semanas, que veo que ya las tiene, y que tenga la edad, que son 57 años, le faltará un añito, o 62 años para hombres. Bueno, pero mi consejo es que revise con su fondo de pensiones, mire cuál es el capital que tiene allí, y le van a indicar efectivamente que una vez complete su edad de 57 años, o si ya tiene el capital, podría empezar a acceder de una vez a su pensión. Herrera Luz Marina, tengo una persona que va a cumplir 50 ahora en abril y nunca pagó pensión, pero la plataforma no deja pagar. ¿Qué debo hacer? Gracias. Herrera Luz Marina, en el momento en que esa persona complete los 50 años, porque vimos que con 49 no funciona, me imagino que debe ser mujer. Si tiene 50 años y nunca ha cotizado, ya va a quedar en la base de datos. En este momento no se lo va a permitir. A partir del mes de abril sí se lo va a permitir. En abril ya usted va a encontrar que la persona está en la base de datos y tendrá la posibilidad de realizar el aporte exonerando ese pago de pensión. ¿Listo? Félix Urbano Babativa nos dice, tengo 60 años, no perdí mi trabajo por la pandemia y no pude volver debe ser perdí mi trabajo por la pandemia, no pude volver a ubicarme laboralmente, no tengo cómo seguir pagando, tengo 3 personas discapacitadas a cargo, mi situación económica es crítica, ¿qué puedo hacer? Porque en Colpensiones llevé los papeles, certificado médico y solo aceptó una de mis hijas, no acepta los de mi esposa. El señor que me atendió me dijo que eso no era problema de Colpensiones. Félix, mire, usted me dice que tiene 60 años, perdió su trabajo. Hay que entrar a revisar una situación. Recuerde que tenemos el piso de protección social. Bueno, piso de protección social. Hay que entrar a verificar cuántas semanas tiene usted, porque tiene la posibilidad, si definitivamente no va a lograr la pensión, porque si le falta muy poco para la pensión, pues tendría que hacer un esfuerzo, un sacrificio enorme y pues completar lo que le haga falta durante sus 2 años que le faltan para completar la pensión. Pero si definitivamente no es así, usted se puede pasar al piso de protección social y ahí pues va a tener su salud a través del régimen subsidiado, va a hacer una cotización a los beneficios económicos periódicos que son los BEPS y va a tener un seguro inclusivo. Bueno, entonces ¿qué va a pasar? Que ese dinero que usted tenía aquí aportado en su fondo se lo van a pasar allá, el gobierno le va a subsidiar un 20% adicional a lo que usted tiene y cuando complete los 62 años le van a entregar un subsidio bimensual. Cada 2 meses le van a dar un subsidio que puede llegar máximo al 85% de un salario mínimo mensual legal vigente. Eso depende de lo que usted haya ahorrado. Entonces hay que revisar muy bien, muy detalladamente la condición para saber cuál es la opción que usted podría tomar en este caso. Bueno, Xiomara Contreras, un saludo también especial. Félix Urbano Babativa, por favor revisa, mi caso es vital. Don Félix, sí, perfecto, Félix. David Puentes, tengo 43 años, tengo cotizadas 360 semanas. Si alcanzo a pensionarme o qué debo hacer. Don David, pues tiene 43 años, todavía le faltan, para completar los 62, le faltan como 20 años más o menos, ¿sí?
En esos 20 años, si usted cotiza, si usted multiplica 20 por 52, le da como 1000 semanas, más las 1300 que tiene, perfectamente puede acceder a su pensión. Entonces, sugerencia, efectivamente, de una, siga aportando y apúntele a su pensión. Valger Brito Jiménez dice: ¿cómo saber cuánto dinero hay si he cotizado 900 semanas? Gracias. Belger, pues usted se puede, si está en un fondo privado, le debe llegar un extracto, ¿no? En ese extracto está sus semanas, está su capital, ahí están indicando periódicamente cómo va su ahorro. Bueno, si está en un fondo público, pues usted puede ingresar, solicitar su copia de la historia laboral y ahí le va indicando el número de semanas que usted tiene a través de internet. Félix Urbano Babativa, tengo las semanas completas. David Puentes, muchas gracias. Bueno, don Félix, hay que revisar efectivamente ese caso, don Félix, porque si tiene las semanas completas, si tiene 60 años, lo ideal es que espere los 2 años que le hacen falta y solicite su pensión. Eso es lo que podría hacer. Bueno, tenemos una información importante para que ustedes sepan acerca de los nuevos desarrollos, las nuevas innovaciones que vamos teniendo a través del operador de información. Esta es un tema muy importante relacionado con WhatsApp, entonces los invito, no se despeguen, unos segunditos, revisemos la información y ya estoy nuevamente con ustedes. Así de fácil puedes pagar tu planilla pila desde WhatsApp con pago digital simple. Agréganos a tus contactos 313-465-0248. Comencemos. Primero, inicia la conversación. Segundo, digita tu número de identificación y confírmalo. Tercero, elige la opción Paga tu planilla aquí. Cuarto, haz clic en el enlace. Quinto, ingresa tu número de referencia de pago o PIN. Sexto, verifica los datos en la pantalla. Séptimo, ingresa los datos solicitados. Octavo, haz clic en recargar. Noveno, confirma la transacción desde tu banco. Y listo. Más que fácil, simple. Bueno, continuamos. Entonces, estamos en este espacio diseñado para ustedes en el cual les estamos contando en qué casos no estoy obligado a cotizar pensiones. Y dijimos primero cuando estoy pensionado. Bueno, en primer lugar, pensionado por vejez activo, puedo tener un contrato laboral, puedo tener un contrato por prestación de servicios cuando soy independiente pensionado por vejez activo. Persona que no está obligada a cotizar pensiones por edad con los requisitos que ya hemos establecido. Persona que tiene sus requisitos cumplidos para pensión, efectivamente. Persona que ya reclamó la devolución de saldos o indemnización sustitutiva. O una persona que pertenezca al régimen de excepción. Bueno, esos serán los casos en los cuales la persona no estaría obligada a realizar aportes en pensión. Bueno, tengan en cuenta muy claro este tema. Hay una pregunta que es muy frecuente y es que me he dado cuenta aquí a través de las redes donde nos dicen: mire, lo que pasa es que ¿qué pasa si yo en este momento ya tengo las semanas, me falta la edad? ¿Qué pasa si yo dejo de cotizar? Bueno, pues el caso de la persona que nos dice: tengo 1300 semanas, tengo 60 años, le faltan 2 años para poder completar los requisitos y acceder a su pensión. Bueno, él dice: no tengo recursos, entonces durante esos 2 años no va a cotizar, simplemente va a esperar que pasen los 2 años, completa los 62 y como ya tiene las semanas, pues va a poder acceder a la solicitud de la pensión. Bueno, aquí hay un riesgo que se corre. Digamos que legalmente no habrá ninguna dificultad, él lo puede hacer. Él puede esperar que pasen esos 2 años sin hacer ningún tipo de aporte y cuando ya llegue el momento, pues va y pide la pensión. ¿El riesgo cuál es? El riesgo es el siguiente. Ustedes saben que la pandemia nos acaba de enseñar que no somos eternos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en ese caso? Que si la persona llegase a fallecer o si la persona
tiene un accidente que lo deje en estado de invalidez, ¿qué va a suceder? Pues que el fondo va a decir, vamos a revisar si usted durante los últimos 3 años, antes de el momento en que usted tuvo la enfermedad o antes de su fallecimiento, si esos 3 últimos años usted alcanzó a cotizar 50 semanas, yo le doy la pensión de invalidez o le doy la pensión de sobrevivencia a su familia, bien, al que venga y me acredite el derecho. Pero si durante esos 3 últimos años no cotizó las 50 semanas, no habrá derecho a pensión de invalidez y no habrá derecho a pensión de sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente se toma ese dinero como si fuera una devolución y entra a formar parte de la sucesión. Allá en la masa sucesoral, cuando se haga la respectiva distribución de los bienes, pues ahí vendrán las personas que acrediten el derecho y ahí entrará a formar parte ese dinero como devolución de saldos, un único pago. No habrá pensión, un único pago. El riesgo que se corre es ese es el riesgo que se corre. Cuando yo digo dejo de realizar aportes, ya no voy a hacer más aportes porque ya tengo las semanas, espero que cumpla la edad. Entonces, ojo con esa situación porque ya conocemos aquí casos, situaciones que incluso por ahí a través de los medios de comunicación todos hemos llegado a conocer y es sencillamente por no haber realizado el aporte como correspondía. Bueno, la otra situación, me dicen, mire, es que yo ya tengo las semanas, me falta la edad. Entonces, ¿qué pasa con ese tiempo adicional que yo voy a cotizar allí? ¿Esa plata se me pierde? Bueno, no se les va a perder esa plata. No se les pierde por lo siguiente. Cuando usted se encuentra en el régimen de prima media y cumple los requisitos que son la edad y las semanas, hace su solicitud. El fondo lo que va a hacer es que le va a sacar un promedio de los 10 últimos años que usted ha cotizado. Y a ese promedio le va a asignar un porcentaje. Ese porcentaje está entre 55 y 65%. Y ese va a ser el valor de su mesada pensional. Bueno, a mayores ingresos, más bajito porcentaje. A menores ingresos, más alto porcentaje. Bueno, entonces dijimos entre 55 y 65% del promedio de los 10 últimos años, ese será el valor de su mesada pensional. Pero la persona me dice, sí, es que yo ya tengo 1300 semanas, pero me faltan 2 añitos para completar los 62 años, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que como ya completó 1300 semanas, cada vez que complete un grupo adicional de 50 semanas, o sea, 1300 más 50, 1350, ese porcentaje que estaba en 55 y 65% le va a subir, le va a incrementar. ¿En cuánto? En 1.5%. Entonces la persona a las 1350 semanas ya tendrá 1.5% más en su porcentaje. Bueno, a las 1400 semanas, que son 50 más, ya tendrá 3% más en su porcentaje. Y así sucesivamente. Quiere decir que su mesada pues se va a mejorar en la medida en que se pase de semanas cotizadas. Esa plata no se le va a perder de ninguna manera. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Y va a llegar, claro, el momento en que su mesada tiene un tope establecido, claro, tiene un tope, tiene un techo, 80%. Usted podría llegar máximo al 80% del promedio de los 10 últimos años. Ese va a ser el valor de su mesada pensional. Bueno, y respecto al tema de las semanas, ojo porque teníamos un tope de semanas. Les acabo de decir que hay un tope de porcentaje, se mantiene el 80%, y teníamos un tope de 1800 semanas, pero la Corte hace poco se pronunció al respecto con una demanda donde una persona había alcanzado a completar 2200 semanas. Entonces el fondo que hizo le dijo, no, pues yo lo reconozco sobre 1800, que es el tope. La persona inició todo el proceso hasta que llegó el caso a la Corte, y la Corte lo que dice es, por favor, le vamos a reconocer a esta persona y a todos los que vengan de aquí en adelante y a todos los que de aquí para atrás hayan pensionado, le vamos a reconocer la totalidad de las semanas. O sea que si usted tiene 1900, 2000, 2100, 2200, las que tenga, se le tiene que reconocer su mesada pensional sobre ese total de semanas. Bueno, en primer lugar.
Si usted se pensionó hace 10 años y en ese momento lo tuvieron en cuenta las 1.800 semanas, vaya a su fondo, diga que usted tenía más semanas y solicite una reliquidación un ajuste de su mesada pensional. Eso es lo que puede hacer con este tema. Recuerde que ya hay jurisprudencia y que aplica de manera para todas las personas que se van a pensionar y las que ya se han pensionado. Bueno, preguntas. ¿Qué dice por acá? ¿Dónde íbamos acá? Don Félix, bueno, acá vamos en Don Félix. Gloria Ortiz, buenos días, por favor pueden repetir el número de WhatsApp. Ahorita ya lo vamos a repetir nuevamente, lo vamos a colocar aquí en el chat de esta conversación. Luz Elena Zapata nos dice: mi hermano tiene 56 años, 56 años, le faltan 6. Trabajó 20 años en una empresa, ha cotizado más de 1.300 semanas y no consigue trabajo, puede esperar a los 69 sin pagar pensión. Luz Elena, la edad máxima son 62 para hombres, 62, 57 para mujeres. Tendría que esperar, si la condición no da para que él siga aportando, pues que espere a que complete sus 62 años y ya con las semanas pues puede simplemente solicitar el reconocimiento de su pensión. Ender Leal, soy extranjero, venezolano, trabajo independiente, ¿debo pagar pensión obligatoriamente o puedo hacerlo voluntariamente? Ender, dijimos que la condición es: los extranjeros no están obligados a cotizar pensiones en nuestro país siempre y cuando estén cotizando la pensión en su país de origen. Si esa es su condición, no estará obligado a cotizar pensiones en nuestro país. Si no es su condición, tendría que realizar el aporte a pensión de manera normal y al final le van a realizar la respectiva devolución de saldos cuando corresponda. Recuerden que el extranjero no se va a pensionar en nuestro país a menos que adquiera la nacionalidad colombiana y que cumpla con todos los requisitos para tal efecto. Bueno, Camila Castaño Cruz, buenos días. Si la persona ya tiene 1.900 semanas cotizadas y le faltan 6 años para pensionarse, tiene que seguir pagando pensión. Muchas gracias, Camila. Dijimos hace un momento, legalmente no tendría ninguna dificultad, no pasa nada. Le falta la edad, ya tiene 1.900 semanas, puede hacerlo, puede dejar de pagar. Corre el riesgo de lo que manifestamos hace un momento. En caso de fallecimiento de la persona o de accidente que lo deje en estado de invalidez, revisan que durante los últimos 3 años haya cotizado al menos 50 semanas. Bueno, si cumple con la condición, le van a dar pensión de invalidez o de sobrevivencia. Si no cumple con la condición, no le van a dar la pensión, simplemente le hacen la devolución de saldos. Ese es el riesgo que se corre. O sea, normativamente no estaríamos incurriendo en nada ilegal si él deja de hacer aportes con las 1.900 semanas hasta que complete la edad, pero corremos ese riesgo en ese caso. Bueno, ¿qué más nos pregunta por acá? José Manuel Fague Rojas dice: tengo las semanas, tengo 56 años, pero quiero seguir cotizando solamente a salud, ¿con qué código cotizo en simple? Pues a ver, José Manuel, en este caso mire que no está dentro de los escenarios que acabamos de plantear. Usted me dice: tengo 56 años pero ya tengo las semanas. Quiere decir que usted ya cotizó, ya ha cotizado. No hay ningún subtipo de cotizante que en este momento lo exonere de ese aporte, porque el aporte, la exoneración aplica para personas que nunca han cotizado a pensión. Como usted ya cotizó, lo ideal sería que siguiera realizando su aporte, siga haciendo el aporte. Recuerde que su porcentaje va a subir, va a tener una mejor mesada pensional, pero mi sugerencia es esa, porque no habrá otra manera de quedar exonerado de ese pago. Bueno, listo. Gilberto González Jiménez, buenos días, tengo 57 años, ya tengo las semanas cotizadas, quedé sin empleo, sin embargo cuando conseguí trabajo por prestación de servicios pagaba salud y pensión, cuando quedaba sin trabajo pagaba solo salud. ¿Qué puede pasar por no pagar pensión? Pues Gilberto, digamos que en este caso es obligatorio el pago de pensión a menos que usted esté en uno de los escenarios que acabamos de plantear, pero yo veo que no. Cuando las veces que usted ha dejado de pagar el aporte a pensión, pues no se va a considerar como una mora, sencillamente. Lo que va a pasar es que le va a quedar el hueco ahí, o sea, no le van a sumar. Cada vez que yo hago un aporte en pensión me suman 4.33 semanas a mi historia laboral. Cuando finalizo el año,
tengo 52 semanas acumuladas en mi historia laboral. Si usted dejó unos huecos, unos espacios, unos vacíos, pues no va a tener las 52 semanas al finalizar el año, y pueda que eso le haga falta al final para que usted pueda obtener la totalidad de sus semanas. Bueno, pero pues por el momento no va a entrar en mora. Lo que va a pasar ahorita con el nuevo escenario, la resolución 2012, es que tendrá que realizar el aporte tanto a la salud como a la pensión, pues para que usted ya pueda completar todos sus requisitos. Ginette Arroyo, buen día. Y es con todos los fondos que aplica al pasarse de semanas. Ginette, pues eso es con Colpensiones, Ginette, porque recuerde que para el tema de fondo privado lo que necesito es un capital ahorrado, porque es que ya estoy ahorrando en mi cuenta individual. En esa cuenta individual yo debo completar 280 millones de pesos para que mi pensión sea igual a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces ahí en ese caso no tiene tanta implicación el tema de la semana. Lo que tengo que mirar es cuánto tengo en el capital si estoy en un fondo privado. Bueno, Luz Elena Zapata, pero si soy pensionada del fondo privado, también puedo solicitar el tiempo de más cotizado. Luz Elena, sí, dijimos de acuerdo a lo que manifestó la Corte. Efectivamente, si usted ya se pensionó y en su momento lo tuvieron en cuenta solamente 1800 semanas, pero usted sabe que tenía más semanas de esas, puede acudir en este momento a su fondo y solicitar con base en esa jurisprudencia de la Corte que le hagan un estudio, una reliquidación para que le tengan en cuenta todas las semanas cotizadas. Sí lo puede hacer efectivamente. Así usted se haya pensionado hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, lo puede hacer, no tiene ningún inconveniente. Hilario Álvarez, tengo 63 años, 800 semanas, ¿qué debo hacer? Hilario, 800, le faltan 500 semanas. 500 semanas, eso da como 10 años más o menos, Hilario. Sí, y eso implicaría que usted a los 73 estará recibiendo su pensión. Revise las condiciones, las posibilidades. Si usted ve que efectivamente está laborando, está activo, tiene la posibilidad de efectuar aportes, pues siga haciendo el aporte. Si usted dice definitivamente las condiciones ya no dan, pues con esos 63 años y 800 semanas, vaya a su fondo, pida la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva y le van a entregar un único pago de ese dinero que usted aportó durante esas 800 semanas. Félix Urbano, vuelvo a insistir, tengo 60 años cumplidos, don Félix, tengo las semanas completas, 1500, tengo 2 hijas en condición de discapacidad y mi esposa está en quimioterapia, por lo cual no puedo laborar para cuidar de ella. Quiero saber si me cobija por tener hijos en condición de discapacidad. Pues Félix, mire, si usted tiene hijos en condición de discapacidad, debe llegar con la historia clínica de sus hijos al fondo. Allá van a revisar la historia clínica y dependiendo de la valoración que ellos hagan de esa historia clínica, podrían asignarle una pensión anticipada. Bueno, pero todo depende de la valoración que le hagan allí en el fondo. Tiene que llevar la historia clínica, tiene que llevar todos los soportes, todos los comprobantes, y son ellos los que van a determinar efectivamente si le asignan esa pensión de manera anticipada, teniendo en cuenta las semanas que usted tiene. Pues digo anticipada porque le faltan 2 años, pero sí se revisaría la condición teniendo en cuenta que tiene un hijo en situación de discapacidad. Sucede también que los hijos que tienen esa situación de discapacidad son beneficiarios de la pensión. Claro, cuando la persona fallece, son beneficiarios de esa pensión de manera vitalicia, o sea que ellos no tienen un límite de edad, mientras que los hijos en condiciones normales hasta los 18 recibirían esa pensión. Los hijos que tengan alguna condición de discapacidad no tienen edad límite, van a recibir todo el tiempo la pensión que le corresponda al cotizante. Dice Ender Leal, muchas gracias por la información, Ender, a ustedes. Wilder Bernal nos dice: una asesora me indicó que el tope es 1800, tú me puedes regalar la norma que indica que se tendrá en cuenta el valor total de las semanas. Wilder, con gusto. Al final vamos a publicar la sentencia de la Corte Constitucional que tiene al respecto, para que ustedes la tengan muy en cuenta y de la manera más respetuosa hagan la respectiva solicitud ante los fondos. Le indiquen que ustedes necesitan un estudio, una reliquidación, teniendo en cuenta ese pronunciamiento de la Corte, esa sentencia, para que ellos hagan caso, hagan la liquidación
y si usted tenía más de 1800 semanas, se las van a tener en cuenta con toda seguridad. Bueno, Gilberto Trujillo pregunta: comencé a cotizar pensión a los 40 años, ¿alcanzo la pensión? Gilberto, 1300 semanas equivalen a 25 años. Quiere decir que si usted arrancó a los 40, a los 65 años ya tendrá sus 1300 semanas y en ese momento ya tendrá la edad que son 62 años. Bueno, podría, para mí es factible, es viable que usted pueda acceder a la pensión. Bueno, Ángela Tania Rivera: si un extranjero cotiza en un país que no es el de origen y tiene residencia y nacionalidad en ese país, ¿también podría exonerarse en Colombia? Pues Ángela, lo que establece la ley 100 es cotizante extranjero no está obligado a cotizar pensiones en nuestro país siempre y cuando cotice en su país de origen, si no es esta la condición, considero que debería realizar los aportes de manera normal. Bueno, Marta Inés Giraldo: si tengo una empleada doméstica, ella tiene 51 años y nunca ha cotizado, yo le estoy limpiando, debe ser empleando como empleada 51 porque es por días, en ese caso debo pagarle pensión. Marta Inés, sí, dice que tiene 51 años y nunca ha cotizado, podría estar en uno de los escenarios que manifestamos hace un momento. Dice mujeres de 50 años que nunca hayan cotizado, podría estar en ese escenario. Podría marcarla con el subtipo cotizante 03, dice cotizante no obligado a aportar pensiones por edad, y si la persona, y si efectivamente está figurando las bases que corresponde, pues va a pasar y quedaría exonerada del aporte en pensión. Recuerde que las empleadas domésticas por ley se les debe pagar la seguridad social, por ley deben estar afiliadas a una caja de compensación y por ley se les debe reconocer todas sus prestaciones sociales, como es el caso de la prima, las vacaciones, las cesantías, los intereses de cesantías y todo lo que corresponda. ¿Listo? Bueno, Erika Durán nos dice una pregunta: de un funcionario de libre nombramiento y remoción, ¿alguna vez solicitó retiro de sus aportes? Cuando cotizó y al vincularse con el Estado está obligado a cotizar pensión, ya que ingresa a una base de datos donde solicitó. Sí, Erika, lo manifestamos hace un momento, dijimos la persona reclama devolución de saldos y automáticamente lo incluyen en la base de datos de personas que reclamaron devolución de saldos. Si esta persona va a pagar la seguridad social a través de un operador de información, que es la única posibilidad, y figura en la base de datos, el sistema no le va a recibir ese aporte. Le va a salir un mensaje donde le indica que ya figura en base de datos y que no debe realizar aportes a pensión. Si me dice que está trabajando en una entidad pública, tenga en cuenta que por allí la norma establece que la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva no es compatible con la pensión de invalidez ni con la pensión de sobrevivencia. ¿Eso por qué? Porque los fondos se han visto afectados justamente por ese tipo de situaciones de personas que reclamaron devolución de saldos, siguieron haciendo aportes, el fondo les siguió recibiendo y después fueron a reclamar una pensión de invalidez y el fondo se la negó inicialmente, y ante las instancias judiciales se determinó que tocaba hacerle el reconocimiento de la pensión de invalidez así ya hubiera recibido la devolución de saldos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el fondo le siguió recibiendo los aportes. Por eso ahora se tiene este control directamente a través de los operadores de información. José Manuel Faje Rojas: perdón, se me olvidó la última condición, y es que mi cotización ha sido como independiente. Edad 56 años, semanas mayores a 1300. Igual, José Manuel, la condición es para cualquier persona dependiente o independiente, son 62 años, 1300 semanas para poder acceder al requisito de la pensión. Aura Montero: para los extranjeros, ¿cómo se puede aplicar el aporte a pensión y salud? Aura, dijimos simplemente que es marcarle una casilla que aparece allí en el operador de información donde dice extranjero no obligado a cotizar pensiones, siempre y cuando él esté realizando el aporte en su país de origen a pensión y siempre y cuando tenga un tipo de documento que sea cédula de extranjería, pasaporte, salvoconducto, carnet diplomático, permiso por protección temporal o permiso especial de permanencia. Si tiene cualquiera de esos tipos de cotizantes, no va a tener ningún inconveniente en la exoneración. María Fernanda Ramírez Romero: un saludo también para María Fernanda. Patricia Arango: mi esposo tiene 2100 semanas pero no ha cumplido la edad, tiene 58, pero tiene una enfermedad cognitiva, ¿se puede pedir la pensión?
Patricia, acérquese al fondo de pensiones, lleve la documentación de su esposo, lleve la historia clínica, revise si existe la posibilidad de que le otorguen una pensión anticipada teniendo en cuenta la condición de salud de su esposo y teniendo en cuenta que ya tiene 2100 semanas. Bueno, William Ardila Rodríguez, mi nombre es William Ardila, tengo 66 años, completé 1305 semanas y no me he pensionado. Ya no estoy pagando pensión, pero sí pago salud. William, pues de verdad que lo felicito porque tiene los requisitos cumplidos para pensión. Usted ya puede ir a su fondo y puede solicitar allí que le hagan el reconocimiento. Ya tiene más de 1300 semanas, tiene más de 62 años, entonces vaya al fondo, pida la solicitud, haga la solicitud de pensión. No se va a tomar más de 2 meses esa respuesta. Recuerde que 4 meses es el tiempo máximo y ya usted va a tener su pensión. Ya con su pensión le van a empezar a descontar directamente de su mesada pensional la salud, no tendrá ningún problema. Bueno, muy bien. Milena Melgarejo, estoy pagando pensión como independiente, también debo pagar como empleado de empresa. Milena, por cada contrato que la persona tenga se debe realizar aportes a la seguridad social. Recuerde que hace poco se sancionó la reforma tributaria. Bueno, reforma tributaria nueva. Revisen por allí el artículo 89. Artículo 89 de la reforma tributaria. Nos dice, independientes deben hacer el aporte a salud sobre el 40% total del contrato, deben aportar mes vencido y deben pagar por cada contrato que tengan. Bueno, entonces si yo tengo como independiente muchos contratos, por cada contrato debo pagar la seguridad social. Si trabajo en una empresa y aparte soy independiente, entonces aporto por la empresa y aporto como independiente. ¿Por qué? Porque mis ingresos los va a revisar la DIAN cruza información con la UGPP y si voy a pagar un valor inferior me van a decir que eso es un tema de evasión o elusión de aportes a la seguridad social. Me van a empezar a enviar cobros persuasivos, después cobros coactivos, después vienen los embargos. Entonces es mejor tener al día todos los aportes. Bueno, Milton Agudelo Cadena, buen día, hace 2 años soy independiente, no he vuelto a hacer aportes a pensión, estoy en un fondo privado, ¿qué debo hacer? Milton, pues hay que revisar cómo está su historia laboral. Como dijimos, no es posible hacer el aporte a un solo subsistema. En este momento tenía que aportar a salud y pensión, a las dos. Si me dice que hace 2 años no aporta, pues me imagino que le debe faltar ese tiempo allí para completar su capital, ¿no? Recuerde que en un fondo privado, pues se tiene en cuenta el capital para que usted pueda acceder a su pensión. 280 millones de pesos ahorrados, igual mesada pensional de un salario mínimo. Esa es la proporción. Aura Montero, las semanas cotizadas en un país diferente a Colombia suma las semanas que cotizó en Colombia. Aura, sí, siempre y cuando sea uno de los países con los cuales tenemos convenio internacional. Bueno, uno de esos países es España. ¿Eso qué quiere decir? El tiempo que yo laboro en España, me van a tener en cuenta esas semanas, me las van a contabilizar aquí en Colombia y van a poder formar parte de mi historia laboral para el momento en que yo solicite mi pensión. Ángela Tania Rivera, gracias. Luz Mari Rivera Mercado, una persona con 60 años, tiene 930 semanas en un fondo, ¿puede aportar como independiente para pensionarse? Sí, Luz Mari, no hay problema. Le faltan 2 años y le falta muy poco para completar las 1300 realmente. Sencillamente puede hacer una inscripción y empezar a realizar aportes en salud y pensión como independiente, completa sus semanas que le hagan falta, ya en ese momento completa la edad también y estaría disfrutando de su mesada pensional. Gine Alejandra Molano Camelo, si una persona de 50 años ya no trabaja hace 7 años, pero después de retirarse ¿qué será aquí? Le diagnosticaron, debe ser túnel carpiano, la operaron y no ha podido conseguir trabajo formal por lo mismo, está obligada a pagar pensión como independiente. Pues Ginette, es que hay una situación, si esta enfermedad del túnel del carpio fue producto de una enfermedad profesional, pues tiene todo que ver con la ARL, entonces no habría ningún inconveniente para que ella al momento de emplearse nuevamente pues siga haciendo los aportes a un fondo de pensiones normal hasta que complete los requisitos. Bueno, una cosa es la ARL, otra cosa es el fondo de pensiones. Recuerde una cosa, recuerde que si yo me incapacito, tengo una pensión de invalidez,
por enfermedad, accidente o por enfermedad laboral o accidente laboral, yo tengo la posibilidad de tener la pensión de invalidez y también una pensión de vejez. Puedo tener las dos pensiones al mismo tiempo. Pero si tengo una pensión de invalidez derivada de una enfermedad de origen común, no tengo la posibilidad de tener las dos pensiones al mismo tiempo junto con la de vejez. Entonces la de riesgos va por un lado, la de vejez va por otro lado efectivamente. Sonia Salazar, si una persona ya tiene las semanas completas para pensión pero le faltan 7 años, puede dejar de cotizar. Sonia, ya dijimos, puede hacerlo, corre el riesgo de que fallezca o tenga un accidente y quede en estado de invalidez, y cuando revisen el aporte de 50 semanas durante los 3 últimos años y no lo encuentren, no le van a dar esa pensión de invalidez o pensión de sobrevivencia, pero legalmente no tiene ningún problema. Diana Salamanca, me faltaron, perdón, dice me saltaron, yo seguí después de Milton y antes de Aura Montero. Diana, disculpas por favor, ya revisamos nuevamente. Aura Montero, ¿dónde puedo ver qué países aplica para fondos de Colpensiones? Claro, Aura, ahí en Colpensiones, en la página de Colpensiones, dice países que tienen convenio con Colpensiones, son 5 países. En este momento se me escapan, uno de esos países es España, el otro es Chile, el otro creo que es Argentina. Ahí se pueden revisar efectivamente cuáles son esos países, el otro creo que es Ecuador, y verificar si efectivamente se tiene derecho a esas semanas. Bueno, Diana dice que nos saltamos, perdón, revisamos por aquí dónde está Diana. Aura Montero, Milton, Milena, no veo por acá el comentario, no lo veo. No, por favor, si quieres lo pones nuevamente, Diana, y estamos aquí atentos a resolver esa duda, esa inquietud que se presente. ¿Listo? Bueno, recuerden entonces que esos son los escenarios que tienen que ver con ese tema. Si usted ve que cumple con las condiciones de los escenarios que acabamos de plantear acá, usted puede decir definitivamente no tengo que realizar ningún aporte en pensión. Bueno, y eso está soportado porque usted está en una base de datos y no va a tener ningún inconveniente cuando realice el pago a través del operador de información. Si no cumple con los requisitos que acabamos de mencionar, eso quiere decir que usted es una persona que no está exonerada del aporte a pensión y en tal sentido debe pagar tanto la salud como la pensión si es un independiente. Si tiene contrato de prestación de servicios, tiene que pagar salud, pensión y riesgos laborales. Si tiene contrato laboral, tiene que pagar salud, pensión, riesgos y parafiscales. Bueno, eso es lo que tendría que mirar. Recuerde que este video va a quedar allí disponible en las redes sociales para que ustedes lo consulten, lo repliquen, lo compartan, le den like, lo comenten, nos pueden hacer sus preguntas después de que terminemos esta transmisión. Vamos a seguir allí atendiendo cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Recuerden también que a través de Facebook nos pueden seguir, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de LinkedIn. Siempre tenemos información importante para ustedes. Y recuerden nuestros minutos de seguridad social para que ustedes estén totalmente actualizados con todos estos temas normativos. Bueno, Diana, acá tengo la pregunta. Judith Yasmin Parada dice, si declaro renta, ¿debo pagar pensión? Judith, por supuesto. Recuerden que UGPP cruza información con DIAN. Entonces, yo no puedo decirle a la DIAN que tengo esta cantidad de ingresos y a la UGPP que no tengo ingresos y que me toca pagar sobre un salario mínimo. Eso lo cruzan y cuando detectan allí diferencias es cuando empiezan a enviar información y cobros directamente. Diana Salamanca, a ver, dice Diana, tengo la edad, o sea 57 años. Diana, tengo 1648 semanas, o sea ya se pasó de las 1300, pero llevo año y medio pidiendo a Colpensiones que me corrijan la historia laboral porque me faltan semanas por aparecer y no lo logro. Me dicen que mande los soportes, ya los he llevado 4 veces, no sé qué más hacer, hace un año debería estar pensionada. Diana, nos toca aplicar un derecho de petición. Si el derecho de petición no aplica, vamos con una tutela en el cual se establezca que están allí vulnerando su derecho al debido proceso. Si usted ya me dice que tiene los soportes efectivamente del tiempo que le hacía falta, entonces es el fondo de pensiones el que tiene que tomar estos soportes y actualizar la historia laboral sencillamente, y con los requisitos que usted ya tiene cumplidos, pues tiene que ya acceder a su pensión
Entonces toca hacerlo de esa manera, por la vía judicial, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa no ha surtido ningún efecto hasta este momento. Bueno, José Manuel Faguer Rojas dice tal chat y dónde queda el video. Teléfono, chat y dónde queda el video. Aquí en Facebook, simplemente ingresen a Facebook, buscan allí pago simple y ahí van a encontrar efectivamente la información, el video. Joana Zúñiga, hola, buen día. Mira, lo que pasa es que yo soy aportante, persona natural, y en la OGPP, y tú dices que es obligatorio ARL, EPS y pensión. No menciona la caja de compensación. ¿Cómo puedo hacer el aporte a mis colaboradores sin incluir la caja? Gracias. Joana, cuando yo soy independiente con contrato de prestación de servicios, bueno, solamente en esa condición puedo pagar salud, pensión y riesgos laborales. Bueno, independiente con contrato de prestación de servicios, pago salud, pensión y riesgos laborales. Cualquier persona que tenga un contrato laboral obligatoriamente tiene que efectuar aportes a la caja de compensación familiar. Bueno, entonces hay que revisar esa condición. Diana Salamanca dice ya lo hice. Diana Salamanca dice gracias. Bueno, Diana, esperemos el resultado del pronunciamiento de el juez respecto al tema. Si ya se hizo derecho de petición y no surtió efecto, hagámoslo a través de tutela, que eso tiene un plazo establecido y será el juez el que se encargue directamente de realizar ese pronunciamiento. Ramiro Alfonso Guzmán dice hola, saludo. Bueno, ¿cuáles otras? A ver, miramos por acá. Joana Zúñiga, por acá había otro. ¿Tengo nada? No hay más. Ramiro Alfonso dice tengo 66 años, trabajo, cotizo como independiente, contrato de prestación de servicios, me faltan N semanas, puedo reclamar lo que tengo, estoy en el fondo privado con fondos. Ramiro, si usted definitivamente ve que no existe la posibilidad de que no está la expectativa de lograr su pensión, pues si ya tiene la edad, vaya al fondo y pida una devolución de saldos. Ahí le van a hacer la devolución, un único pago, no tiene ningún inconveniente. Bueno, no pasa nada, pero siempre verifiquen, por favor, agoten hasta la última instancia para poder seguir haciendo aportes, para poder acceder a su pensión. ¿Listo? Bueno, dice Nora Victoria Rodríguez, llegó un requerimiento por tema de pensión de años anteriores con multa. Bueno, Nora, recuerden que el derecho a la pensión no prescribe en Colombia, no prescribe. ¿Qué quiere decir? Tuve un empleado hace 20 años al que no le pagué la pensión y en este momento él fue a iniciar un proceso, pues en tema de prestaciones nada que hacer porque solo puede cobrar los 3 últimos años. Bueno, pero en tema de reconocimiento de pensión, el juez sí me puede obligar a que yo pague esos 20 años de pensión de esa persona. El derecho a la pensión en Colombia no prescribe. Entonces hay que revisar qué pasó, si les están cobrando, claro, y si es de la OGPP, lógicamente vendrá con una sanción. La sanción va del 5% al 200% del total de la deuda. Ellos definen si fue omisión, si fue inexactitud o si fue demora. Ahí ya tendrán que entrar a revisar. Se pueden hacer acuerdos de pago con la OGPP, se puede pagar con la planilla tipo Q, pero primero que todo verifiquen si efectivamente lo que les están cobrando corresponde a lo que ustedes tienen allá en sus bases de datos. Bueno, Luz Esperanza Poveda dice buen día, estoy sin trabajo pero tengo EPS por mi esposo fallecido, ¿puedo seguir pagando solo pensión a Colpensiones? Luz Esperanza, no es posible, Luz Esperanza. Digamos que tengo que pagar la salud y la pensión, las dos cosas, no puede ir uno sin el otro. La única opción de que yo pague solamente la salud es cuando cumplo con algunos de los requisitos que hemos mencionado durante esta charla. Bueno, Aura Montero, ¿cuál es el decreto que si la persona no alcanza las 1300 semanas como mínimo puede dejar de cotizar a pensión? No, Aura, no existe ningún decreto, simplemente les estoy indicando, no alcanza las 1300 semanas, puede dejar de cotizar a pensión. Ahí lo que dice es que tienen una figura que se llama indemnización sustitutiva o devolución de saldos, y es que si ya no está la expectativa de lograr la pensión, pues se puede ir a solicitar esa devolución directamente ante los fondos, ya sea fondo privado o ya sea fondo público. Vladimir Telles, buenas tardes, comencé a cotizar a los 48 años y retiro mis aportes a los 62, ¿debo seguir pagando salud? 48, pues a los 62 serían 2,
14 años, ¿cierto? 14 años. Sí, no hay problema, usted va, reclama la devolución de saldos, lo incluyen en la base de datos y en esa base de datos ya va a quedar usted como que no tiene que seguir haciendo aportes a pensión y ahí seguiría pagando en adelante solamente la salud. ¿Listo? Bueno, Vladimir, a todos muchas gracias por su asistencia, por su participación en estos temas, pues que siempre son de actualidad y de importancia y de interés para todos nosotros. Recuerden entonces, redes sociales, recuerden que este video queda allí listo y disponible para que ustedes lo puedan visualizar, lo comenten, le den like, lo compartan, sigan haciendo sus preguntas después de que acabemos la transmisión, les vamos a seguir dando respuesta a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes. Germán Linares, del operador de información Pago Simple, muchas gracias a todos siempre por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros en estos espacios, nos veremos en una próxima oportunidad. Un saludo. Agradecemos tu tiempo, compañía y participación. Te invitamos a estar atento a nuestra próxima charla en vivo para que estés siempre actualizado en materia de seguridad social. Hasta pronto.